El rechazo es una de las experiencias humanas más universales y dolorosas. Todos sabemos lo que se siente que te digan no, que no te elijan, que critiquen parte de ti o que sencillamente no les caigas bien a algunas personas. Duele. Pero justamente por su inevitabilidad, el rechazo también representa una de las mayores oportunidades para nuestro crecimiento personal si sabemos cómo aprovechar su poder oculto. En lugar de continuar viéndolo como algo negativo que hay que evitar o anestesiar, podemos transformar la percepción que tenemos sobre el rechazo y utilizarlo a nuestro favor. Esta guía se enfoca precisamente en ese proceso de alquimia, como transmutar lo que inicialmente percibimos como veneno emocional en la medicina que nos permita fortalecer varias áreas claves de nuestra vida. Ver el rechazo no como una condena a nuestro valor, sino como un catalizador para desarrollar mayor confianza, claridad y libertad para expresarnos desde un lugar auténtico. El enfoque se nutre de varias ramas de la psicología como la logoterapia, la psicología humanista, el budismo, el estoicismo y la terapia cognitivo-conductual, entre otras. Todas han identificado en sus investigaciones el enorme potencial transformador que tiene afrontar las situaciones retadoras como el rechazo desde una perspectiva expansiva en lugar de contractiva. En esencia, la investigación muestra que usar el rechazo como combustible para fortalecer nuestro carácter, crecer emocionalmente e ir más allá de la necesidad de aprobación externa, representa uno de los factores más decisivos para alcanzar el bienestar, la resiliencia y una sensación de propósito a largo plazo. Como podrás anticipar, este es un proceso que puede revolucionar radicalmente la forma en que experimentamos las relaciones humanas, nos protegemos ante la adversidad y expresamos quienes genuinamente somos. Nos hace menos vulnerables a las tormentas emocionales a la vez, que nos vuelve más propensos a aprender de cada reto. Para organizar este aprendizaje, la guía está dividida en 10 módulos que representan los 10 elementos esenciales para alquimizar cualquier situación de rechazo que la vida presente, utilizándolo de trampolín para nuestro fortalecimiento en lugar de condena a nuestra valía. Cada una de estas 10 áreas es una pieza indivisible de un mismo rompecabezas, que al ensamblarse nos permite ver el panorama completo de nuestro potencial de crecimiento contenido en las experiencias de crítica, exclusión y rechazo que antes considerábamos puramente negativas. Así, a medida que explores los conocimientos y ejercicios en cada parte de esta guía, comenzarás a integrar una nueva mentalidad expansiva y una caja de herramientas emocionales aplicables a cualquier situación retadora. Será un camino de internalizar a nivel celular que no hay tal cosa como experiencias positivas o negativas. Somos nosotros quienes les damos el significado y el poder transformador o limitante. Este es el primer gran paso en la alquimia. Comprender a fondo que no son las circunstancias en sí mismas las que determinan nuestra calidad de vida o autoimagen, sino la relación que establezcamos con esas circunstancias. Es una sutil pero profunda distinción la que marca la frontera entre la victimización y la liberación, y es justamente cuando comprendemos en cada átomo de nuestro ser que todo rechazo lleva en sí las semillas de nuestra evolución positiva, que damos el salto cuántico al siguiente nivel de existencia consciente. Dejamos de reaccionar con miedo y aversión natural ante lo incómodo para abrirnos con genuina curiosidad a su mensaje oculto. Así es como los más grandes innovadores, líderes, creadores e iconos culturales lograron trascender las limitaciones de su época para compartir sus revolucionarias ideas y obras. Todos experimentaron profundo rechazo, burla e incluso persecución en su momento por ir contracorriente, pero lograron usar esos embates como combustible en lugar de carga,
como impulso en lugar de obstáculo. Ese nuevo significado que le dieron a algo inicialmente desagradable es lo que poco a poco catalizó en ellos una enorme resiliencia ante la crítica más despiadada y una capacidad de conectar profundamente consigo mismos como fuente de valía por encima de la validación ajena. Con ese equipaje interno, salir a iluminar el camino fue solo cuestión de tiempo. Así que preparémonos a seguir los pasos de la transformación que nos permita convertirnos de víctimas de rechazo en alquimistas que utilizamos cada experiencia para extraer su oro oculto. Juntos veremos cómo las partes más incómodas de la existencia humana guardan las claves para superar el autosabotaje, potenciar la autoconfianza y dar rienda suelta a la contribución creativa que solo nosotros podemos otorgar al mundo siendo absolutamente nosotros mismos. Aceptar el rechazo como algo natural, la piedra angular de la fortaleza. El rechazo duele, ya sea un no de esa persona especial, ser excluido de un grupo o que critiquen nuestro trabajo. El rechazo social activa las mismas áreas del cerebro que responden al dolor físico. Es una experiencia profundamente incómoda. Nuestra reacción instintiva es tomar el rechazo de manera personal, como un reflejo de nuestro valor. Nos preguntamos, ¿qué hay de malo en mí? O ¿por qué no les agrado? Interpretamos el rechazo como un juicio definitivo sobre nuestra valía. Nada podría estar más lejos de la verdad. El rechazo dice muy poco sobre nosotros mismos y mucho sobre las preferencias, prejuicios y limitaciones de quienes nos rechazan. No es un reflejo objetivo de nuestro valor o quienes somos. De hecho, muchos íconos de la historia, desde Gandhi hasta Mandela, fueron rechazados ampliamente en su época, solo para ser venerados décadas después. Entonces, ¿cómo aceptamos de forma estoica que el rechazo es simplemente parte de la experiencia humana? ¿Cómo le quitamos el aguijón? Comienza con entender 3 verdades fundamentales. El rechazo es absolutamente normal e inevitable. No hay forma de caerle bien a todo el mundo. Es una función de diferentes gustos, valores y prejuicios que chocan entre sí. No puedes controlar cómo los demás perciben el mundo. El rechazo dice mucho más sobre quien lo expresa que sobre nosotros mismos. Refleja sus valores, miedos, inseguridades y limitaciones. Lo que ven en nosotros a menudo es solo un espejo de su interior. No necesitamos la aprobación de todos para llevar una vida plena. Podemos decidir darnos valor a nosotros mismos tal como somos. No requerimos validación externa cuando tenemos una brújula interna fuerte. Son verdades tan sencillas, pero profundamente contrarias a cómo solemos reaccionar. Cuando las interiorices a nivel subconsciente, el rechazo comenzará a perder su aguijón. Será simplemente una preferencia particular de alguien más, nada definitiva sobre tu valía. Los estoicos tenían un dicho: las opiniones de los demás sobre mí son ninguno de mis asuntos. Es la quinta esencia de desprenderse del resultado. ¿Realmente importa si alguien que apenas conoces tiene una opinión negativa sobre ti? Probablemente no. Solo unos pocos cercanos realmente importan. El resto es ruido de fondo. Ahora, interiorizar esto no ocurre de la noche a la mañana. Requiere práctica meditativa y recordatorios constantes. Con el tiempo, tu autoestima se desvinculará de las opiniones cambiantes de los demás. Estarás anclado en una roca, no en la arena movediza de la validación externa. He aquí 3 estrategias clave que pueden acelerar este proceso. Primero, anticipa y normaliza el rechazo. Recuerda que no hay forma de gustarle siempre a todos. Es absolutamente inevitable que alguien en algún punto te rechace o critique. Planifica de antemano cómo responderás con ecuanimidad cuando eso ocurra. Recuerda que no es personal y que tu valía no depende de ello. Segundo, rodéate de personas que te acepten tal como eres. Prioriza a aquellos que te demuestran cariño incondicional, especialmente durante tus días difíciles. Ellos serán tu roca y amortiguarán cualquier rechazo de afuera.
Eventualmente aprenderás a darte a ti mismo esa aceptación incondicional. Tercero, encuentra tu propio sentido de validación cada día a través de tus valores y acciones. Vive de acuerdo a tus estándares, da lo mejor de ti en cada situación y sé amable con los demás. Si haces esto consistentemente, construirás una reserva de autoestima que ningún rechazo podrá drenar por completo. En síntesis, el rechazo es absolutamente normal e inevitable en la vida. Lo que más importa es cómo respondemos. Si lo tomamos de forma personal, como un juicio definitivo sobre nuestro valor, nos destrozará. Pero si lo vemos por lo que es, la opinión limitada de alguien, más que dice muy poco sobre nosotros mismos, entonces puede deslizarse como agua de pato por nuestras espaldas. Podemos seguir adelante inmutados y enfocarnos en expresar nuestros dones únicos al mundo. Ese es el corazón de la psicología inversa respecto al rechazo. Usarlo no como una condena, sino una oportunidad para fortalecer nuestro carácter, aclarar nuestros valores y rodearnos de quienes realmente nos aprecian. Si podemos internalizar esto, nada ni nadie podrá jamás minar nuestra autoestima. Seremos libres de crear y expresarnos fielmente, sin miedo al juicio exterior. Esa es la clave para vivir sin arrepentimientos. No buscar la aprobación de los demás, el camino hacia la autenticidad. La necesidad de aprobación es una de las fuerzas más poderosas que moldean el comportamiento humano. Desde pequeños nos enseñan que la aceptación es equivalente a recompensa y el rechazo a castigo. Comenzamos a asociar nuestro sentido del valor con caerles bien a quienes nos rodean. Esto motiva gran parte de nuestras interacciones sociales. Queremos gustar, queremos encajar, queremos ser aceptados por el grupo. Y ciertamente, la aprobación tiene sus recompensas. Líderes populares, influencers de redes sociales, celebridades, todos disfrutan de estatus y privilegios gracias en gran parte a su amplia aceptación. Pero la búsqueda constante de aprobación también tiene un lado oscuro. Puede erosionar nuestro sentido de identidad y llevarnos a poner la popularidad por encima de la integridad. Puede orillarnos a suprimir partes importantes de nosotros mismos solo para encajar o a tomar decisiones poco éticas con tal de quedar bien. Esto jamás podría considerarse un tipo de éxito auténtico o duradero. Como decía el poeta John O'Donohue, cuando la adicción a la aprobación espera en la sombra de tu pensamiento, te alejas cada vez más de tu propia verdad. Es por esto que los estoicos enfatizaban la importancia de la apatheia o ecuanimidad, de no inquietarnos en exceso por las preferencias cambiantes de quienes nos rodean y permanecer firmes en nuestra brújula interna. De otros modos, advirtieron, nos convertimos en esclavos de la opinión. La contraestrategia es sencilla pero desafiante. Enfocarte ante todo en tus propios valores y estándares, no en satisfacer las expectativas ajenas. Solo así podremos tomar decisiones auténticas y desarrollar relaciones genuinas con quienes realmente nos conocen, no con quienes solo conocen la máscara que hemos creado para agradarles. Aunque fácil de comprender, poner esto en práctica toma trabajo duro, especialmente cuando hemos construido nuestra vida entera alrededor de la necesidad de aprobación. Requiere reprogramar hábitos muy arraigados, pero es sin duda el camino hacia la autenticidad y la libertad. Empieza con entender de dónde provienen esos hábitos. La mayoría surge de dos fuentes principales. Primero, las lecciones sobre la aceptación que interiorizamos en la infancia. Fueron necesarias en su momento para navegar el mundo social, pero ya no nos sirven en la edad adulta. Podemos volver a entrenar nuestra mente para que nuestro sentido del valor surja de adentro. Segundo, los modelos sociales y culturales que perpetúan la búsqueda de estatus y aprobación. Se han vuelto la norma, pero no tienen que dictar nuestro comportamiento. Podemos reducir activamente su influencia sobre nosotros y redefinir el éxito en nuestros propios términos. Un ejercicio útil es llevar un diario de autenticidad y monitorear tus interacciones sociales.
Hazte preguntas como, ¿estoy haciendo esto solo para agradar o encajar? ¿Me siento tentado a ocultar partes de mí para evitar quedar mal? Esto elevará tu conciencia sobre comportamientos motivados por la aprobación. Con el tiempo, podrás identificar esos momentos justo cuando ocurren y hacer una pausa. Luego puedes realinearte con tu brújula interna y enfocarte en expresarte fielmente. Incluso un breve momento de autorreflexión marca una gran diferencia en desmantelar el hábito de buscar aprobación en piloto automático. Otra pieza clave es aprender a tolerar el disgusto que viene con contra la corriente para mantener tu autenticidad. Esto puede significar aguantar miradas de desaprobación, comentarios pasivo-agresivos, exclusión de algunos grupos o críticas en persona y en línea. Duele, pero es el precio de la libertad. La buena noticia es que nuestra tolerancia se expande enormemente cuando reconocemos el disgusto como temporal y preferible a las garras de la inautenticidad. Es un malestar superficial comparado con la profunda inquietud interna de sentirnos desconectados de nosotros mismos. Con visión de largo plazo, es obvio cuál es la mejor opción. Por supuesto que no se trata de volverte completamente inmune o indiferente a las reacciones de los demás. Somos seres sociales. Pero entre más podamos desacoplar nuestra autoestima de la aprobación externa, más libres y empoderados nos volvemos. Esto también permite que nuestras relaciones se vuelvan más genuinas y nutritivas. Dejamos atrás las superficiales, basadas en apariencias e impresionar, para dar espacio a las arraigadas en la aceptación mutua, la vulnerabilidad y la intimidad. La autenticidad requiere valor y determinación, implica nadar frecuentemente contra la corriente y apostar por nosotros mismos, incluso cuando el mundo exterior desaprueba o critica. Pero esa es la única forma de vivir alineados con nuestro genuino ser, guiados por la brújula interna en lugar de los caprichos de la opinión pública. Y es justamente lo que permite que nuestros dones únicos brillen y aportemos nuestra mayor contribución al mundo. Al final del día, recordar esto puede darnos el valor para quitar la máscara de la aprobación. Somos suficientes tal como somos. No tenemos necesidad de cambiar para encajar con las expectativas de otros. Nuestra valía no es negociable. Venimos ya empacados con ella. Solo necesitamos redescubrirla dentro y vivir fiel a la misma. Ese es el núcleo indestructible que ningún rechazo o disgusto puede jamás disminuir. Anclados ahí, encontramos una libertad que pocos se atreven a saborear. Ser amable incluso con quienes te rechazan. El camino de la grandeza trata a los demás como quieres que te traten a ti. Es quizá la regla de oro más universal sobre el comportamiento humano. Pero ¿qué hay de cuando los demás no nos tratan bien, cuando nos critican o rechazan? La reacción natural sería devolver el mismo trato, responder a la negatividad con más negatividad como una forma de defender nuestro ego herido. Es totalmente comprensible, pero hay una forma más elevada de lidiar con el rechazo, responder con amabilidad y empatía incluso cuando no la recibimos de vuelta. Puede parecer contraintuitivo, pero tiene beneficios profundos tanto para nosotros como para transformar la dinámica relacional. Requiere ir contra el impulso egoico de ojo por ojo y apostar por romper el ciclo descendente de negatividad. Optar, en cambio, por elevar la conversación y mostrar nuestra luz incluso en medio de la tormenta. Esto, por supuesto, no significa tolerar abusos o faltas de respeto. Podemos amable pero firmemente establecer límites sobre lo que estamos dispuestos a aceptar mientras conservamos nuestra humanidad. Se trata de responder al rechazo desde un lugar de fuerza en lugar de reacción defensiva. Los beneficios son tres.
Primero, nos libera del ciclo tóxico de heridas y negatividad. Evita que nos rebajemos al nivel de quienes nos agreden, mantiene nuestra dignidad y autoestima intactas, nos permite conservar la calma y responder desde lo mejor de nosotros. Segundo, desarma al crítico y hace menos probable la continuación del ataque. Es muy difícil continuar agrediendo a alguien que no replica, pero en cambio muestra compasión. Habla de una confianza y seguridad internas que el crítico no esperaba, y eso tiende a desarmarlos. Tercero, deja abierta la posibilidad de una reconciliación. Incluso la relación más rota puede comenzar a sanar cuando alguien opta por retribuir el mal con el bien, por devolver amabilidad donde solo hubo hostilidad. A veces solo se necesita que una de las partes dé este primer paso. Claro que elegir la amabilidad frente al rechazo va contra todos nuestros instintos de supervivencia social. Requiere un dominio avanzado de nuestras emociones y es mejor logrado después de mucho entrenamiento. Pero vale la pena el esfuerzo. Nos vuelve más fuertes al darnos cuenta que podemos mantener la calma bajo fuego hostil. Nos permite conectar con la humanidad compartida entre todas las personas, incluso aquellas temporalmente dominadas por la negatividad. Y puede transformar una relación tóxica en terreno común y entendimiento mutuo. Se cuenta sobre el Buda, que en una ocasión un hombre se le acercó y le insultó fuertemente. El Buda escuchó en calma sin mostrar enojo. Cuando el hombre terminó, dijo: «Amigo, si alguien se niega a aceptar un regalo que tienes en tus manos, ¿de quién es todavía el regalo?». El hombre dijo: «Supongo que mío». El Buda respondió: «Igual son tuyos los insultos que trajiste, yo me niego a aceptarlos». Y con esas palabras el hombre se fue calmado y reflexivo. Ese dominio emocional frente a la hostilidad es lo que nos permite responder al fuego con agua, al veneno con néctar. Y no nace de debilidad, sino de una fortaleza interior arraigada en nuestro sentido fundamental del valor, que ninguna crítica puede disminuir. Claro que la amabilidad también tiene límites. Hay ocasiones para levantar la voz, llamar a las cosas por su nombre e imponer consecuencias por los abusos cometidos. Establecer esos límites es parte del proceso de aprender a honrarnos y tratar a los demás como queremos que nos traten a nosotros. Pero incluso al imponer consecuencias puede haber espacio para la misericordia. Y siempre la hay para no devolver mal por mal, sino bien por mal cuando nos hayan lastimado. Ese es el camino hacia la grandeza. Requiere dominio del ego y no siempre es apropiado, pero cuando puede hacerse, tiene un poder incomparable para desarmar la hostilidad y comenzar a curar las relaciones más rotas. Al responder a quienes nos rechazan o critican con amabilidad y firmeza a la vez, les mostramos lo mejor de nuestra humanidad compartida con ellos. Nos negamos a ser arrastrados al fango mientras mantenemos nuestros límites y les ofrecemos una salida que preserve su dignidad al igual que la nuestra. Requiere IR contra nuestros instintos más básicos de supervivencia social. Pero es justamente esa capacidad para trascender nuestro ego lo que marca la diferencia entre una respuesta meramente humana y otra profundamente humana. Es el camino de los líderes que han cambiado el curso de la civilización, quienes repetidas veces lograron superar el mal con el bien. La evidencia histórica y los datos psicológicos abundan sobre los beneficios de responder a la hostilidad con amabilidad y firmeza combinadas, pero se requiere dar el primer paso, elevar el nivel de la conversación, ver al agresor con ojos de compasión, aunque sea temporalmente dominado por sus demonios. Si podemos acallar la voz interna del ego y responder al rechazo desde ese espacio de fuerza compasiva, habremos logrado un triunfo mucho más allá del dominio social. Ganaremos en fortaleza interior y quizá sembremos también las semillas para sanar una relación lastimada. Ahí yace el verdadero poder de responder al mal con el bien. Aprender de cada experiencia. Alquimia del sufrimiento. Sufrimiento es inevitable, miseria es opcional.
Es un dicho que revela una profunda verdad. Duele cuando nos critican o rechazan. Es absolutamente normal sentirse mal, incluso devastado por un tiempo. Pretender lo contrario sería deshumanizante. Pero hay dos formas de procesar el dolor del rechazo. Una es quedar atrapado en un ciclo interminable de autocrítica, preguntándonos ¿qué hay de malo en mí una y otra vez? Caer en la miseria permanente de dejar que esa experiencia defina nuestro valor. La otra es utilizar lo ocurrido como combustible para nuestro crecimiento. Enfocarnos no tanto en el porqué del rechazo, sino en el para qué. Verlo como un portal para aprender sobre nosotros mismos, agudizar nuestra sensibilidad social y emerger más sabios, uniendo los fragmentos rotos para convertirlos en un vitral. Esta segunda opción es el proceso alquímico de transformar el plomo en oro, la toxina en medicina. Requiere cambiar de un marco mental de víctima a otro de resiliencia creativa. Ya no preguntarnos por qué yo, sino más bien qué puedo aprender y cómo levantarme de esto. Adopta esa mentalidad y el rechazo pasa de ser una losa pesada sobre tus hombros a una oportunidad para refinar tu carácter. Duele igual en el momento, pero su significado se transforma de condena a maestro. Veamos 3 lecciones clave que puede enseñarnos el rechazo. Primero, aclara quiénes valoran realmente quiénes somos, filtrando relaciones superficiales. Duele, pero destila lo esencial. Nos enfoca en nutrir vínculos genuinos mientras soltamos los que se desvanecen. Segundo, despierta autocompasión y nos conecta con nuestra humanidad compartida. Todos conocemos el dolor del rechazo. Darnos cuenta que los demás también lidian con sus propias inseguridades puede generar empatía hasta por quienes nos hieren. Tercero, vuelve obvias nuestras áreas de crecimiento antes ignoradas. Si muchos señalan lo mismo sobre nosotros, quizás hay algo de verdad en ello que debemos atender con humildad. No para cambiar quienes somos, pero sí como un portal de crecimiento. Cuando repetidas veces me criticaron por hablar demasiado rápido al dar charlas, lo negué al inicio pensando que los demás eran el problema. Pero pronto comprendí que tenía que mejorar mi claridad. Aprendí a modular mi velocidad sin perder pasión. Las críticas activaron mi crecimiento. Así, comenzamos a ver cada experiencia dolorosa como un maestro en disguise. Sin ellos, seguiríamos dormidos en nuestras zonas ciegas. Con su ayuda llegamos a niveles más altos. Esto no significa agradecer el sufrimiento mismo, sino lo que crece de él. No estoy agradecido por la crisis, estoy agradecido por la fuerza y claridad que crecieron en mí gracias a superarla. En todo lo difícil yace semilla de crecimiento. Con cada experiencia podemos preguntarnos, ¿qué debo aprender? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué parte de mí requiere sanar para no proyectarla afuera? El rechazo suele ser espejo del rechazo interno. Aceptar nuestra humanidad es vital para procesar el dolor sin quedarnos atrapados en él. Esta mentalidad transformadora es la mejor forma de sanar y crecer de nuestras caídas. No cambia el dolor del momento, pero le da nuevo significado. Dejamos atrás la miseria de rumiar en el pasado y emergemos reorientados hacia el futuro, más completos gracias precisamente a esas experiencias. Con el tiempo llegamos a un punto de confiar en que todo ocurre finalmente para nuestro mayor bien, incluso cuando al inicio parece lo opuesto. Se requiere fe y paciencia continuas, pero cuando conectamos los puntos hacia atrás, el camino cobra sentido, reconociendo el valor de cada reto superado. Este proceso de aprendizaje del dolor para emerger mejores es tan heroico como Isolation Press de pesas. Requiere entrenamiento interno y externo, caer, reflexionar profundo, asimilar las lecciones, readaptarnos con nuevas fortalezas para no repetir el mismo error. Así nos movemos en espiral, cada ciclo a mayor altura. La clave está en hacernos responsables por esa transformación, en lugar de esperar que el mundo cambie para validarnos. Podemos elegir crecer a partir del lodo y honrar el proceso Self-Compass, reconociendo nuestra humanidad común.
Ese es el camino para metabolizar el rechazo sin quedar apresados por su carga tóxica. Paso a paso, vitral tras vitral, sanamos nuestras heridas, incorporamos las lecciones del pasado y nos expandimos en mayores versiones de nosotros mismos. Cuanto más completemos este ciclo, más fuerte y multifacético se vuelve nuestro carácter. Así, en lugar de miseria, elegimos crecimiento. Todo sigue doliendo igual, pero dentro de nosotros florece algo más grande que el dolor mismo. Crece la firmeza que dice, sé que puedo aprender de esto para emerger más sabio, sin importar qué tan desafiante sea la situación. Es la voz calma pero segura que susurra, caeré muchas veces, pero siempre me volveré a levantar. La que afirma, esto también pasará y su metamorfosis me hará más fuerte. La que transforma las espinas del rechazo en las alas que nos elevan a niveles más altos. Así ocurre la magia, convirtiendo el veneno en medicina. Tener expectativas realistas de los demás, la llave para relaciones saludables. Es natural idealizar a quienes nos atraen. Proyectamos cualidades positivas en ellos para alimentar la fantasía romántica o sobreestimamos las habilidades de alguien admirado, esperando recibir aprobación suya. Pero tarde o temprano, la burbuja se revienta y la persona real nunca coincide con la imagen perfecta que imaginamos. Ahí es cuando sobreviene la desilusión, incluso el resentimiento por no haber cumplido con nuestras expectativas sobre ellos. Las expectativas poco realistas sobre otros son una de las principales fuentes de angustia en las relaciones humanas. Ya sea que esperemos perfección de nuestra pareja, total comprensión de nuestros amigos, completo apoyo de nuestros colegas o aprobación inquebrantable de figuras admiradas, estaremos defraudados una y otra vez. Nadie es perfecto, todos andamos con nuestras propias cargas, pero tendemos a idealizar para luego sentirnos traicionados cuando alguien no actúa como las fantasías que tejimos sobre ellos. Nos concentramos más en arreglar a los demás que en comprender sus luchas. Buscamos replicantes en lugar de abrazar la diferencia creativa. Esto se potencia hoy en la era digital, donde podemos diseñar nuestra imagen pública, muchas veces recortando nuestras áreas de crecimiento. Las redes sociales en especial permiten proyectar vidas perfectas que no existen. Compramos la fantasía y luego nos sentimos defraudados de la persona real detrás del personaje digital. Como efecto secundario también podemos volvernos extremadamente críticos o guardar rencor cuando alguien no vive a la altura de estas falsas expectativas. Nos enfocamos en lo que percibimos que no han hecho por nosotros más que en apreciar lo que sí aportan desde su humanidad limitada como todos. La solución comienza asumiendo plena responsabilidad por nuestras expectativas poco realistas. Reconocer nuestra tendencia a idealizar para luego sentirnos defraudados. Ver que son un reflejo más de nuestras carencias internas que de las supuestas faltas de otros. Lleva honestidad y humildad soltar las ilusiones de perfección, pero es esencial. A partir de ahí, podemos reajustar nuestras expectativas a niveles más realistas sobre los demás. Esto significa aceptarlos como seres humanos falibles en lugar de juzgarlos porque no viven a la altura de estándares imposibles. Todos estamos en proceso de crecimiento. Centrarnos en sus cualidades positivas reales en lugar de solo ver sus defectos. Nadie es blanco ni negro. Todos tenemos áreas luminosas y sombrías. Agradecer lo que sí aportan a la relación en lugar de menospreciarlos por lo que no han dado. Buenos amigos, parejas generosas y colegas bien intencionados son tesoros a honrar. Comprender que todos tienen sus propias batallas internas invisibles. Están haciendo lo mejor posible con sus herramientas actuales. Un poco más de gracia transforma las relaciones. Comunicar abiertamente cuando sintamos alguna necesidad importante no satisfecha para que puedan recalibrar en lugar de solo resentirlos. La retroalimentación respetuosa es clave.
Estos cambios sutiles marcan una gran diferencia, tanto en la calidad de nuestras relaciones como en nuestra paz interior. Claro que no es fácil. Requiere reentrenar circuitos neuronales profundamente arraigados, pero determinarnos a soltar la búsqueda de la fantasía para enfocarnos en cultivar lo real. Esto también permite que aflore el tipo de comunicación que genera cercanía real en lugar de distancia. Más que buscar que los demás cambien con sus críticas, lo invitamos a explorar juntos cómo ambos podemos crecer para nutrir la relación. Ya no desde la separación, sino desde la humanidad compartida. Al final, tener expectativas realistas sobre los demás es también una extensión de la confianza en nosotros mismos. Entre más completa sea nuestra autovalentía, menos buscaremos validación externa desesperada, y menos sentirnos defraudados cuando alguien no llene expectativas irreales sobre ellos. Comenzamos a descansar en nosotros mismos. Así soltar la búsqueda de la fantasía nos permite apreciar y nutrir lo real. Cuando dejamos de pedir perfección, podemos disfrutar plenamente de esa hermosa imperfección que todos compartimos. Ese es el terreno común en donde florecen las relaciones en las que podemos abrirnos a compartir nuestras luchas y apoyarnos mutuamente en el proceso colectivo de sanación y crecimiento, juntos, en lugar de separados. Así es como finalmente encontramos lo que siempre buscamos. Rodearse de personas que te aprecian, la fuerza de la tribu amorosa. Dicen que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Esta frase revela una poderosa verdad. La calidad de nuestras relaciones determina en gran medida quiénes llegamos a ser. Cuando nos sentimos criticados o rechazados, nuestro instinto natural es aislarnos para lamer las heridas en soledad. Pero irónicamente, eso solo agrava el dolor emocional. Los humanos somos seres inherentemente tribales. Requerimos vínculos estrechos y comunidades de pertenencia que nos reflejen amor incondicional para prosperar. Es por esto que construir un círculo íntimo de personas que realmente te valoran y aprecian es crucial para metabolizar los embates del rechazo. Tus amigos cercanos, familiares amorosos y mentores de confianza se convierten en sistemas de apoyo vitales para reafirmar tu valía cuando otros buscan minarla. Ellos son los guardianes emocionales, rodeados de relaciones nutritivas que celebran quienes somos. Los ataques externos duelen mucho menos. Es más fácil desechar opiniones de extraños cuando tienes un hogar firme de aceptación incondicional. Tu autoestima depende mucho menos de validación externa. Así que tu tribu es esencial cuando enfrentas episodios de críticas o rechazo social. Busca activamente pasar tiempo con ellos, expresar tus luchas y recibir ánimo. Deja que su amor te envuelva como un bálsamo que sana las heridas emocionales. Priorízalos sobre quienes te desprecian. Pero también debemos sembrar activamente ese círculo nutritivo. Hoy pocos contamos con comunidades naturales de apoyo por defecto. Gran parte de la población sufre de aislamiento y soledad. Por ello es vital construir intencionalmente nuestra aldea, aquella red de personas con quienes podemos ser nosotros mismos y recibir energía emocional positiva a raudales. Entonces, ¿cómo atraemos y cultivamos ese círculo íntimo en quienes apoyarnos durante épocas de tormenta emocional? Aquí 5 estrategias poderosas. Ofrece primero la energía que buscas. Brinda apoyo incondicional a quienes te rodean antes de esperarlo de vuelta. El amor atrae amor en reciprocidad. Pon foco en dar sin esperar nada a cambio. Comparte vulnerabilidad con medida. Cuando sea apropiado, expresa tus luchas y áreas de crecimiento. Esto crea espacios seguros para la intimidad, pero también establece límites saludables según la cercanía de cada relación. Cultiva el hábito de la generosidad sincera. Ofrece regularmente apoyo emocional, consejos prácticos, contactos, recursos y cualquier ayuda que puedas dar a quienes te rodean. Pero que sea auténtica, no buscando afán de reconocimiento.
Diseña rituales de encuentro periódicos. Establece citas regulares con personas clave donde se aliente la conversación profunda y el compromiso en torno a metas compartidas. Prioriza la calidad de presencia. Celebra activamente los logros y cualidades de los demás. Destaca verbal y públicamente los talentos únicos de quienes te apoyan. Enfócate en resaltar sus dones en lugar de tener luz propia. Esto genera gran conexión emocional. Poner esto en práctica garantiza que con el tiempo tendrás un sólido sistema de soporte emocional para enfrentar los envites de la vida. Tus relaciones se volverán mucho más significativas también. Y cuando sobrevenga la tormenta del rechazo, ellos estarán ahí para recordarte la verdad, que eres suficiente tal como eres y estás profundamente conectado en comunidad. Esta tribu emocional seguirá alimentando tu espíritu incluso cuando otros busquen minarlo. Con ellos a tu lado, ningún rechazo podrá jamás derribarte por completo. Por el contrario, te sentirás fortalecido y listo para crecer a nuevos niveles, apoyado por el amor inquebrantable de tu círculo íntimo. Poner límites saludables cuando sea necesario, la frontera entre el respeto propio y la tolerancia. A nivel personal y social, nos movemos continuamente entre dos polos. El deseo de pertenecer y ser aceptados versus la necesidad de ser fieles a nosotros mismos. Buscamos conectar, pero no a costa de la integridad. Queremos abrirnos a los demás, pero no perder nuestro centro único. Ahí es donde radica la importancia de establecer límites saludables, especialmente frente a personas tóxicas. Dejar claro hasta dónde estamos dispuestos a tolerar ciertos comportamientos antes de alejarnos o confrontar. Discernir con cuidado entre mostrar compasión y permitir abusos prolongados. Los límites son la frontera entre el respeto propio y la tolerancia incondicional. Comunican dónde acaba nuestro terreno y comienza la responsabilidad del otro. Activan nuestra protección ante cualquier intromisión excesiva sin necesidad de agredir a nadie. Saber poner límites saludables es esencial para metabolizar el rechazo sin que destruya nuestra autoestima o facilite que abusen de nosotros. Podemos discernir con empatía dónde radica la falta de consciencia en el otro, pero sin permitir que eso se vuelva una losa tóxica sobre nuestros hombros. Desafortunadamente, pocos aprendimos a establecer límites claros desde pequeños. Hemos normalizado soportar malos tratos por temor a represalias, incomodar al otro o quedar mal. Como efecto, atraemos personas que invaden nuestro ser porque detectan esas fronteras débiles. Otras veces, asumimos falsa responsabilidad por las emociones y reacciones desproporcionadas de otros. Confundimos compasión con permitir todo por miedo a hablar con honestidad amorosa cuando alguien nos hiere. Establecer límites saludables requiere superar esos viejos patrones, difícil al inicio pero invaluable para evitar ciclos de manipulación y abuso. Los límites salvan relaciones. Aquí algunos tips para ponerlos en práctica. Identifica cuáles son tus límites básicos actuales. ¿Dónde sientes que comienzas a comprometer tu bienestar y valores centrales? Haz un inventario personal. Fortalece tu autoconfianza para defender tus límites cuando alguien los traspasa. Practica frente al espejo para ganar seguridad. Aprende a expresar tus límites con claridad y serenidad. Evita acusar o especular sobre intenciones. Enfócate en hechos y el impacto de las acciones del otro sobre ti. Establece consecuencias razonables por traspasar tus límites reiteradamente. Podría ser prender distancia o finalizar una amistad después de múltiples ofensas. Reconoce que no puedes controlar cómo reaccionará el otro ante tus límites. A algunos les molestará con críticas o manipulación. Prepárate para responder con calma a la tormenta. Si alguien continúa irrespetando tus límites, aléjate y busca apoyo en tu tribu amorosa. No esperes cambiar a quien no respeta tu bienestar básico.
Implementar estas estrategias frente al rechazo transforma la dinámica. Ya no somos víctimas indefensas de ataques a la autoestima, sino guardianes responsables de nuestros límites emocionales. Claro que quienes tienden a invadir seguirán sintiéndose incómodos, pero eso es parte de reclamar el territorio de nuestra autovalía, que nadie puede acceder sin permiso. Con constancia fuerte pero amorosa, podemos mantener esas fronteras también ante amigos y familiares que hirieron por años con sus críticas. Al inicio se resistirán, pero con el tiempo aprenderán a relacionarse con nosotros de formas más saludables y respetuosas. Los límites bien plantados son semillas que germinan relaciones más armoniosas a largo plazo. Nos honran a nosotros y honran a los demás, también al no permitir atropellos en nombre de la compasión. Ponen a cada uno a cargo de su propia salud emocional. Al ser consistente definiendo qué tipo de trato estás dispuesto a aceptar y cuál no, te liberas de mucha negatividad tóxica al mismo tiempo que inspiras un comportamiento más consciente en otros. Todo inicia poniendo límites claros y defendiéndolos con determinación amorosa. Nuestro sustento emocional bien vale ese esfuerzo. Usar el humor para restar poder al rechazo, risa, antídoto contra el ego. La vida no es una cuestión seria, es un chiste grandioso si sabes cómo vivirla, decía Sadhguru. En esa frase se captura la esencia del humor como mecanismo para mitigar el poder del rechazo. Aprender a reírnos de los ataques a nuestro ego nos libera de su aguijón. Recupera perspectiva frente a lo que inicialmente percibimos como amenazas devastadoras a la autoestima. Hay diferencia entre tomarnos a la ligera, evadir el problema con negación, y cultivar la capacidad de reírnos incluso frente a las partes más duras de la vida. Lo primero es superficial, un truco barato. Lo segundo demuestra fortaleza interior para poner las cosas en su justa dimensión sin perder la alegría. No podemos escapar del dolor del rechazo, pero sí elegir entre encerrarnos en él o reírnos de la absurda falta de proporción entre la ofensa percibida y la amenaza real a nuestra valía. Cuando recuperamos perspectiva, lo que al inicio parecía devastador se revela simplemente como opinión errónea de alguien más, nada que ver con nuestro valor inherente. Reírse no quiere decir que el rechazo no duela o no requiera procesarse, pero sí le quita poder para hundirnos en estados de ánimo tóxicos que erosionan nuestra vitalidad. Reconecta con la ligereza propia de quien descansa en sí mismo más allá de validación externa. Es por esto que cultivar el hábito de reírnos de nosotros mismos es supremamente poderoso para resguardar la autoestima. Nos desapegamos del ego herido, que se lo toma todo personal, para adoptar la perspectiva amplia del observador ecuánime. Eventualmente nada de lo que digan o hagan tiene tanto poder sobre nosotros. El humor sano tiene un efecto liberador en cuerpo, mente y relaciones. Trasciende el drama mental de hacer una montaña de un grano de arena. Permite sobrellevar con gracia las inevitables caídas de una existencia humana. Claves para desarrollar este músculo del humor ante el rechazo. No temer reírte de ti mismo y tus meteduras de pata. Todos las tenemos. Reconocer nuestra humanidad común crea inmediata conexión y simpatía mutua. Cultivar amistades que te apoyen emocionalmente al tiempo que mantienen capacidad de encontrarle el lado divertido a las penas. Rodearse de gente centrada pero ligera. Ver series de comedia y stand-up comedy que pongan en evidencia los absurdos de la condición humana, incluso frente al sufrimiento. Entrenan el músculo de reírte de las propias desgracias. Leer biografías y observar personalidades públicas que han atravesado grandes retos, conservando su sentido del humor intacto. Recuerdan que se puede sufrir, pero sin tomarse tan en serio. Hacer una lista de frases cortas, memes y chistes sobre el ego y nuestra tendencia a exagerar dramáticamente cualquier ofensa a nuestra imagen. Releerla cuando sientas que algo te está jalando a un pozo mental de víctima. No es que el dolor no exista, pero cuando lo abordamos con humor,
revelamos su verdadera insignificancia comparado con la grandeza de nuestro espíritu. El rechazo sigue doliendo, pero ya no tiene poder de tirarnos al piso porque le quitamos su falsa solemnidad. Como decía el comediante coreano Ha Hak-jong, sé digno de reírte de ti mismo. Allí reside la clave de la fortaleza interior, no en tomarnos demasiado en serio, sino en encontrar la perspectiva amplia para celebrar la gloria de todos nuestros traspiés en el camino, sin drama mental, con la plena conciencia de que al final no somos más que polvo de estrellas bailando en el cosmos. Ser autocompasivo cuando te rechacen, el antídoto contra la autocrítica. La autocrítica es uno de nuestros peores verdugos emocionales. Ese diálogo interno implacable que nos recrimina y condena una y otra vez por percibidos errores es una tortura psicológica. Nos deja exhaustos, paralizados y con la autoestima hecha añicos. El rechazo y la crítica ajenos son el combustible que activan ese hábito tóxico de flagelarnos mentalmente. Recibimos un no de alguien importante y en automático disparamos nuestras voces internas. ¿Ves? Siempre supe que no valía lo suficiente. Soy un perdedor. Caemos en patrones neuróticos de rumiación obsesiva sobre por qué no fuimos suficiente, cómo éramos indignos de amor o reconocimiento. Nos aislamos para cultivar ese laberinto mental de condena porque en el fondo creemos merecerla. La autocrítica es nefasta por 3 razones. 1. Distorsiona por completo la realidad. Cuando alguien nos rechaza, dice mucho más de ellos mismos que de nuestro valor inherente. Pero nosotros lo tomamos como evidencia absoluta para confirmar nuestras peores creencias internas sobre ser indignos o insuficientes. 2. Es adictiva. Por más que nos haga daño, el mecanismo del autocastigo libera ciertas sustancias cerebrales placenteras, como la dopamina. Nos volvemos masoquistas emocionales, buscando de forma inconsciente ese premio bioquímico que nos calma a la vez que nos destroza. 3. Es inútil para el cambio real. Los estudios muestran que la autocrítica jamás motiva un auténtico mejoramiento conductual sostenible. Solo genera ansiedad, estrés y sensación de fracaso. Clavarse el puñal una y otra vez no funciona. La alternativa no es la falsa autoestima tóxica donde todo lo que hacemos es perfecto. Es la autocompasión. Abrazar con calidez a esa parte de nosotros que sufre, que se siente inadecuada o rechazada. Validar ese dolor, pero sin dejar que se vuelva una identidad permanente ni condenarnos por experimentarlo. Autocompasión significa hablarnos con la misma empatía, cuidado y afán de consuelo que le daríamos a un ser querido que atraviesa por una situación similar. Entender que el rechazo duele profundamente, pero no es reflejo de nuestro valor. Usar frases que calmen en lugar de herir. Investigaciones experimentales muestran que desarrollar este hábito de la autocompasión tiene poderosos beneficios. Reduce dramáticamente los niveles de ansiedad y depresión ante eventos estresantes o traumáticos como el rechazo. Fortalece nuestra capacidad para regular las emociones, pensar con claridad y crecer de las experiencias retadoras. Mejora significativamente la autoconfianza, motivación y relaciones interpersonales a largo plazo. Previene el burnout, aumenta la resiliencia y nos protege del desgaste por estrés crónico. Pero la autocompasión no surge espontánea para quienes fuimos educados en entornos exigentes y críticos. Hay que cultivarla intencionalmente como un músculo con prácticas como ejercicios de visualización donde nos consolamos con frases amorosas cuando revivamos algún evento doloroso. Meditaciones guiadas que activan nuestro sistema de cuidado con imágenes y tacto, liberando oxitocina, la hormona que nos hace sentir protegidos. Escritura terapéutica donde reconocemos por escrito cuando estamos sufriendo para validar los sentimientos sin dejar que se vuelvan rasgos permanentes de identidad. Conversaciones compasivas con amigos de confianza que nos ayuden a expresar nuestro dolor sin juicio y nos recuerden nuestra valía innata.
Reentrenando el cerebro con estas prácticas consistentes, podemos superar décadas de hábitos autocríticos y reemplazarlos con una voz interna nueva, llena de aliento, empatía y esperanza. Es un proceso gradual, no algo que ocurra de la noche a la mañana. Pero con el tiempo, esa voz Compassionate Inner Coach se vuelve más fuerte y nos acompaña aún en nuestros días más sombríos para recordarnos nuestra luz. De esa forma, cuando llegue la siguiente ronda de críticas o rechazo, ya no nos hundimos indefensos. Activamos nuestro sistema interno de cuidado y protección, recordándonos que eso no define nuestro valor. Podemos validar la tristeza, pero ya sin dejar que se convierta en identidad permanente. Confiamos que también esto pasará y volveremos a levantarnos fortalecidos. Ese es el gran poder de la autocompasión. Blindarnos contra los embates externos, protegiendo nuestra llama interna. Porque cuando tratamos nuestra propia tristeza con amabilidad y cuidado, ningún rechazo externo puede apagar nuestra luz inherente. Al contrario, cualquier tormenta se convierte en ocasión para que resplandezca aún más. Mantenerse siempre fiel a ti mismo, tu brújula interna como guía suprema a ese dicto y poderoso canto que resuena en ti, debes mantenerte fiel, escribía el poeta David Whyte. En esa frase se captura la esencia de vivir desde tu brújula interna sin importar la opinión de los demás ni el miedo al rechazo. Tu ansia más profunda es ser fiel a ti mismo y expresar al mundo tus dones únicos. Pero constantemente nos bombardean voces externas diciendo cómo debemos vivir, qué deseos son válidos, cómo encajar a costa de ocultar partes importantes de nosotros. El rechazo es a menudo el precio de no someternos a esas expectativas sofocantes sobre quiénes deberíamos ser. Cuando te atreves a desviarte del guión preaprobado, emergen juicios y críticas desde aquellos aferrados a las normas existentes. Es más fácil diluirte en el molde social para evitar esos embates. Pero hay algo en ti que se resiste a aplanar tus singularidades, a rendir tu soberanía personal. Sientes que viniste a este mundo para expresar dones especiales que solo tú posees. No quieres llegar al final manteniéndolos ocultos por miedo a desagradar. Esa vocecita interna, por más suave que susurre, es tu verdadera brújula en la vida. Tarde o temprano debemos decidir si la obedecerás por encima de todas las voces externas juntas. Si confiarás en tu intuición, aunque todos los demás duden de ella, ahí es cuando te conviertes realmente en el autor de tu vida. Esto no significa volverte ciego a consejos valiosos ni ignorar legítimas preocupaciones de quienes te aman sobre potenciales puntos ciegos, pero sí volverte guardián férreo de tu soberanía personal para que ninguna opinión ajena eclipse tu brújula interna. Ese es el desafío fundamental de la existencia madura. ¿Cómo discernimos entre rechazos válidos que nos invitan a crecer y ataques a nuestro derecho esencial de vivir en alineación con nosotros mismos? Aquí algunas preguntas clave para filtrar. Esta crítica busca cambiar aspectos importantes de mi identidad con los que me siento en paz o se enfoca en conductas específicas que puedo mejorar. ¿Refleja la crítica algún patrón consistente señalado por múltiples personas o fuentes confiables en mi vida? ¿O proviene solo de alguien claramente envidioso, manipulador o con valores muy diferentes a los míos? ¿Me está pidiendo la crítica reprimir dones que yo sé positivamente que vine a expresar y aportar al mundo? ¿O se enfoca en cómo administrar esos dones con mayor consciencia? ¿Proviene la crítica de alguien que realmente me conoce y se preocupa por mi bienestar? ¿O de personas que solo especular sobre mi vida desde afuera? Usar estas preguntas para filtrar críticas es indispensable para madurar sin traicionarnos en el proceso. Claro que no es fácil mantenerse fiel cuando todos a nuestro alrededor insisten en lo contrario, pero ese es el precio de la libertad genuina. Como decía Oscar Wilde, sé tú mismo. Los demás están ya todos tomados. Tu misión de vida es ser fiel a la canción única en tu alma. Incluso si pocos logran comprenderla al inicio,
Con el tiempo atraerás a tu tribu legítima. Mientras tanto, apóyate en aquellos pocos dispuestos a celebrarte por todo lo que eres. Al final, mantenernos fieles a nosotros mismos frente al rechazo es la prueba definitiva de madurez. Requiere soberanía emocional para no sucumbir a la presión externa cuando nuestras decisiones no son populares o son malentendidas. Pero esa es la gran frontera entre vivir una existencia falsa solo para caer bien o dar rienda suelta totalmente al llamado visionario en nuestro interior. Elige la segunda opción y te convertirás en faro que ilumina caminos nuevos para otros. Claro que ser pionero implica críticas y burlas iniciales, pero vale la pena si al final podemos mirar atrás con la certeza de que nos mantuvimos fieles a la canción distintiva en nuestra alma. Ese es el mayor éxito, ser absolutamente tú mismo contra viento y marea. Tu brújula interna será la única validación que necesites.